Existen muchos mitos sobre horripilantes monstruos atacando a marineros para devorarlos, pero entre ellos el Ammi-Kuk es uno particularmente espantoso. Su descripción lo retrata como una pesadilla de los mares árticos de Alaska. Más grande que un adulto humano, se le atribuye una figura deforme, de una piel corriosa y viscosa, y siendo su más grande y aterradora característica, 4 extremidades parecidas a tentáculos que utiliza para apresar a sus víctimas de la superficie, para así llevarlos a lo más profundo de las aguas. Ataca a cualquier persona en bote o en kayak, teniendo la fuerza necesaria como para hundir al desafortunado junto a su bote, o siendo capaz de romper capas de hielo para atrapar a su víctima por sorpresa. Con lo cual se dice que una vez que ha puesto sus ojos sobre una presa, no se rendirá hasta atraparla. Inclusive si la persona lograra llegar a tierra, el Ammi-Kuk es capaz de moverse tan bien en tierra como en el agua. También se dice que son capaces de migrar bajo tierra para llegar a los lagos del interior de Alaska, con lo cual parece indicar de que son capaces de escarbar la misma tierra para conseguirlo, lo que solo ayuda a remarcar la fuerza que posee en sus aterradoras extremidades. Definitivamente un monstruo de película. Descrito como un demonio capaz de hundir un barco con sus tripulantes en él, el Brecci es una bestia marina ubicada en las aguas de Shetland, repartiendo temor entre los marineros desde hace cientos de años, que dado a su común descripción, se le imagina como una especie de mantarraya monstruosa. Se explica que va detrás de barcos, saltando sobre estos o envolviéndolos con sus enormes aletas y hundiéndolos con todos sus tripulantes. Definitivamente un abrazo mortal, pero existen métodos para liberarse de dicho abrazo. El Brecci parece ser muy sensible al dolor o al menos no puede soportar el acero. Incluso el corte de un cuchillo es suficiente para ahuyentarlo, de la misma forma que no puede soportar el ámbar, por lo que llevar un collar de cuentas de ámbar era una buena medida de seguridad al navegar sobre estas aguas. Una sola cuenta de ámbar arrojada al Brecci es suficiente para asustarlo. Así que, si bien este monstruo tiene un poder destructivo bastante tétrico, sus puntos débiles lo vuelven bastante manejable. Si siempre le tuviste miedo a la idea de que una medusa te tocase al nadar en la playa, pues la erumía bien puede volverse tu peor pesadilla. Descrita como la madre de las medusas y como la patrona de los peces, su mito es originario del pueblo papú de Mawata, ubicado en Nueva Guinea. Habita en el arrecife de Tere Mubamacha, donde las medusas abundan. Esta es descrita sencillamente como una medusa gigante, con largos tentáculos capaces de matar a un hombre con tan solo tocarlos, por lo que el llegar a verla es una señal para salir del agua lo más rápido posible, porque incluso si la ves a lo lejos, sus tentáculos pueden esparcirse y llegar hasta donde estés. Pero a pesar de esto, los indígenas no la ven como un monstruo, de hecho la toman como el espíritu protector de Mawata, y el verla en sueños es una señal de buen augurio. Cuando uno dice oso polar, lo primero que se le viene a la mente es la imagen de un imponente y hermoso oso blanco en una tundra de hielo. Eso o Coca-Cola, pero el Sermilik le da un nuevo significado a oso polar. Su nombre significa vestido o cobertura de hielo, y es retratado como un enorme oso polar cubierto de hielo, como si su propio pelaje fueran estacas congeladas. Su mito se origina en la isla de Asiat, ubicada en Groenlandia, relatándose que habita en sus mares, siendo tan buen nadador como cualquier otro oso polar y siendo igual de peligroso. Se cuenta que si uno ve 4 trozos de hielo surgiendo en la superficie del agua, estando dichos 4 trozos sospechosamente muy juntos, es en realidad los hielos que marcan las 4 patas del Sermilik, por lo que uno debe alejarse lo más pronto posible sin levantar ningún alboroto. No querrás incentivar al Sermilik a darte caza. Si bien en este escenario sus estacas de hielo le juegan en contra, también se dice que suele utilizar su pelaje como camuflaje para volverse indistinguible entre todo el hielo ártico y así sorprender a sus víctimas.
por lo que el Sarmilik suena simplemente a un oso polar más difícil de detectar, lo cual es suficiente para volverlo una terrible amenaza. Algo que no se puede decir de los monstruos marinos es que sean negociables, o al menos esa es la regla general, pero siempre existe una excepción. Entre los pescadores de la isla de Man corre el rumor de una bestia aterradora de la cual hay que tener mucho cuidado. Se le llama Beishtiondu, la bestia de cabeza negra, y es normalmente retratada como mucho más grande que un humano, siendo una especie de serpiente o anguila de enorme cabeza, parecida a la de un caballo. Vive en las cuevas marinas de Blackhead, pudiendo ser de ahí que se origine el nombre, en el extremo sur de la isla de Man. Pescadores juran que a veces pueden escucharse sus rugidos surgiendo de dichas cuevas, y otros proclaman que la razón por la cual se mantiene en dichas cuevas es porque alguna vez fue un hombre asesinado por piratas cuando intentaba proteger el tesoro que había ocultado en las cavernas de Blackhead, transformándose en el beige entre el odio y desesperación de su muerte. Se cuenta que el tesoro sigue ahí y que el hombre sigue resguardándola en la forma de la bestia, un clásico relato del tesoro custodiado por el monstruo. Debido a su comportamiento territorial, pescadores dicen que es necesario regalarle algo en señal de buena voluntad, y ese algo viene en forma de ron. Si uno deja algo de ron cerca de las cuevas o mínimo arrojan algo de la bebida por la borda, el Beisht los dejará tranquilo, con lo cual puede que algún que otro pescador sienta algo de conexión con el Beisht. Después de todo, parecen compartir un interés en común. El Aklut, cuyo verdadero nombre no voy a intentar pronunciar, es una bestia marina de los mitos inuit, quienes hablan de una criatura similar a una orca con la capacidad de turnarse en lobo al andar en tierra. Así es, alguna especie de orca lobo, algo que no encontré durante mi investigación para mi video de licantropía. A su vez, al Aklut a veces se le describe como un híbrido entre los dos animales, normalmente con la apariencia de una orca en un extremo y la del lobo en el otro. Los nativos dicen que hay que tener extremo cuidado con estas bestias, ya que son muy agresivas y suelen matar humanos. Ya la idea de un hombre lobo en tierra es bastante aterradora, pero la de una orca lobo es sencillamente algo de pesadilla. En las islas de Escocia se pueden hallar toda clase de criaturas marítimas aterradoras. El marul es una de ellas. Descrito como un pez tan grande como un humano, posee lo que solo puede ser descrito como una cresta de llamas corriendo por toda su espalda. Y por si eso fuera poco para su impactante imagen, posee una cantidad exagerada de ojos en su cabeza, básicamente cubriéndola entera. Se dice que aparece cuando la espuma de mar se vuelve fosforescente y se le puede escuchar cantando durante las tormentas, especialmente cuando un barco se hunde, por lo que el escuchar el canto de un marul es una señal de que un grupo de desafortunados ha naufragado en algún rincón del océano. Al tratar con monstruos marinos, uno debe preguntarse ¿qué tan grandes pueden llegar a ser? Pues lo suficiente como para tragarse barcos y ballenas enteras, o al menos eso es lo que hace el Atui Koroekashi, el viejo del mar. Los relatos de esta bestia son originarios de Japón, quienes lo retratan como gigantesco, similar a una bolsa esparcida en el agua, pudiendo succionar con tanta fuerza que puede atraer a cualquier barco o ballena y llevarlos directo a su boca, no habiendo escapatoria para quien se encuentre atrapado por la corriente, excepto tal vez con un curioso método. Una historia nos cuenta que una vez un par de marineros fueron atrapados por la succión de la bestia, pero afortunadamente uno de ellos arrojó su taparrabos directo a la boca del monstruo, quien lo encontró tan desagradable que se rindió del querer devorarlos. Así que supongo que es bueno saber que a pesar de ser representado como una aspiradora marina, el Atui Koroekashi no come cualquier basura.
Apuesto a que no sabías que existía el unicornio marino, o al menos esta criatura es lo más semejante que encontraremos. En las islas Maluku de Indonesia se ha hablado del cambridge, una bestia anfibia que es capaz de vivir tanto en tierra como en el agua. Es del tamaño de una cierva, no muy grande ni tampoco muy peligroso. Se presenta como un cuadrúpedo, con el cuerpo parecido al de un ciervo, excepto que las patas de atrás se asemejan más a las de un pato. Posee una espesa melena grisácea alrededor del cuello y, por supuesto, posee un único cuerno en su frente de unos 3,5 pies de largo, llegando a ser tan grueso en la base como el brazo de un hombre adulto, y curiosamente la describen flexible, semejante a la cresta de un gallo. Estas bestias se alimentan de peces y nadan tanto en agua dulce como salada, por lo que, como dije, no son peligrosos para nosotros, aunque puede que nosotros sí lo seamos para ellos. Debido a su parentesco con los unicornios, muchos lo toman como tal, por lo que se cree que su cuerno posee los mismos poderes curativos que el de los unicornios, así que no me sorprendería que fuesen cazados con la misma severidad. Pero no he podido encontrar confirmaciones de una caza intensiva contra los cambridge. Pasemos de la criatura más pacífica y amigable a algo que es sencillamente conocido como It. Así es, como el payaso de Stephen King, solo que este It no vive en Maine, sino que en Shetland, otro lugar lleno de monstruos horripilantes. Posiblemente la razón por la cual se le conoce simplemente como eso y también como sin huesos es porque nadie puede ponerse de acuerdo acerca de cómo se ve, jamás apareciendo de la misma forma 2 veces. Puede que en realidad se trate de un cambiaformas, no siendo algo inusual este tipo de seres en los mitos de Shetland. Las descripciones incluyen un bulto baboso como una especie de medusa, un animal sin piernas, un ser humano sin cabeza y una especie de bolsa de lana blanca. Cada forma más rara que la anterior y en verdad con poca similitud, excepto tal vez por la bolsa de lana y la forma de medusa. En general se le da un tamaño más grande que un humano, y se dice que si bien no tiene patas, corre más rápido que cualquier perro, que no tiene alas, pero vuela más rápido que cualquier águila, que es silencioso, pero la gente entiende lo que está diciendo sin escuchar una palabra. Una curiosa historia nos relata que en cada Navidad eso visitaba una casa en particular en Shetland, con el dueño de la casa alertado cada vez que escuchaba la masa de eso moverse cerca de su terreno, la cual sonaba como carne muerta golpeando el suelo una y otra vez. Una Navidad el hombre lo persiguió por los acantilados con hacha y Biblia en manos, logrando ensartarle el arma e inmovilizándolo con un rezo. El dueño llamó a sus amigos, quienes no pudieron saber si estaba vivo o muerto, y encima de todo se veía diferente para cada uno de ellos. Lo enterraron lo más rápido que pudieron y cavaron una zanja a su alrededor. Y curiosamente la historia no termina ahí, porque también nos relata que un extraño se acercó buscando el lugar donde el monstruo fue enterrado, encontrándolo con éxito, aunque en el momento en que se estaba acercando, una niebla se levantó de repente, impidiéndole ver con claridad, pero llegando a presenciar con temor cómo algo emergió de la tierra y se fue arrastrando hasta el mar. Y con esto espero que todos tengan una feliz Navidad. Como siempre, muchas gracias a todos por mirar. Si desean que investigue algún mito en particular, no duden en dejar su pedido en los comentarios de allí abajo. Y si quieren ayudarme a seguir alimentando al más terrible monstruo jamás concebido, el algoritmo de YouTube, dejen un me gusta en el video. O tal vez, si son lo suficientemente valientes, pueden unirse en la lucha al suscribirse y hacer tocar las campanas, que según la leyenda, dominarán al monstruo. Pero toda guerra necesita fondos, así que un especial agradecimiento a todos los que contribuyen a través de Patreon o que envían donaciones con el super chat o super gracias. En serio, a todos gracias por su ayuda en esta lucha. Y con esto dicho, les deseo a todos un muy buen día. Nos estaremos viendo en el próximo video.